Oí una gran voz del cielo diciendo: el tabernáculo de Dios con los hombres está. Morará con ellos y serán su pueblo, y el Todopoderoso allí estará. Enjugará en sus ojos toda lágrima, y más muerte no habrá, ni tristeza ni llanto, ni más dolor, pues todo lo antiguo ya pasó. El que está sentado en el trono dijo así: todo nuevo hago yo. Estas palabras escribirás, pues fieles son y verdad. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Él es Rey, mi Señor, mi todo es Mesías, Jehová, Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Él es Rey, mi Señor, mi todo es Mesías, Jehová, Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Él es Rey, mi Señor, mi todo es Mesías, Jehová,
Feliz y bendecido Santo Sábado, hermanos y amigos que nos están viendo desde todas partes del mundo. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo. Mi nombre es Luis Aponte y estoy hablando desde Santiago de Chile. Quisiera pedirles allí donde estén, donde se encuentren, inclinar sus rostros. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ahora y para siempre. Agradecidos, Señor, estamos por cada una de tus bendiciones. Imploramos en este momento la presencia de tu Santo Espíritu, de manera que puedas dirigir este programa y cada uno de los mensajes. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa A Puesta de Sol. Hoy nos vamos a basar en testimonios. Y nos vamos a basar en testimonios porque dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 24, en el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hablando de una de las señales, la última señal, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en el libro de los Salmos, hablando del mismo tema de los testimonios, Salmo número 96, verso 3, dice de la siguiente manera: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Así que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, debemos predicar el evangelio. ¿A través de estudios bíblicos? Sí. ¿A través de campañas evangelísticas? Sí. ¿A través de un púlpito en una iglesia? Sí. ¿A través de la radio, de la televisión? Sí. Pero sobre todo a través de nuestros testimonios. Porque cuando uno predica un mensaje, cuando uno predica la palabra y le agrega un testimonio, eso es mucho más impactante. El mensaje es más impactante. Así que en esta tarde, ya casi noche, voy a compartir con ustedes algunos testimonios, algunas maravillas que Dios ha hecho en mi vida. La primera tiene que ver con el sábado. Y espero que este testimonio pueda ayudar a algún hermano que en este momento su fidelidad acerca del sábado pudiera estar siendo probada. Mi trabajo, en lo único que trabajé en esta vida, fue como jugador de béisbol profesional. Yo fui un jugador de béisbol de Grandes Ligas. Y por mucho tiempo el Señor anduvo detrás de mí. Y era el año 1985. La temporada de béisbol profesional de mi país, Venezuela, estaba a punto de comenzar. Yo había firmado un contrato para jugar béisbol profesional en la liga invernal de mi país. Y un día ocurrió algo en mi vida que no voy a comentarlo en este momento, que me hizo decidirme por
mi Señor Jesucristo. Una decisión a la que yo le había dado largas, pero en ese momento, por eso que me ocurrió, yo decidí entregar mi vida al Señor a través del bautismo. Decidí bautizarme, había comenzado ya la liga de béisbol profesional. Así que decidí, por supuesto, no ir a trabajar más el día sábado. En mi país, al igual que en Santo Domingo, todos los viernes en la noche hay juego. Todos los viernes en la noche hay juego de béisbol profesional. Y en ese momento yo era un empleado importante de la compañía para la cual trabajaba, el equipo Cardenales de Lara. Yo era un empleado importante porque yo era el cerrador del equipo. Yo sé que muchos dominicanos están mirando este programa y muchos venezolanos y entienden del béisbol y entienden lo que es un cerrador. Pero para aquellos que no lo saben, un cerrador en el béisbol es aquel jugador, aquel pitcher que entra a lanzar cuando su equipo está ganando por una, dos o tres carreras en el noveno inning. Si lo comparamos con el fútbol, es más o menos ese jugador de fútbol que le toca patear el último penal o el último penalti cuando su equipo necesita ese penalti para ganar. Entonces, el cerrador en el béisbol es el que lanza ese último inning cuando su equipo está ganando para cerrar la victoria. Ese era mi trabajo ese año 1985 con los Cardenales de Lara. Yo me bauticé sábado en la mañana y comencé a faltar a mi trabajo los días sábados, concretamente los viernes en la noche. Yo no iba a mi trabajo. Cuando usted es un empleado importante de una compañía y usted falta una vez, a lo mejor no le dicen nada. Falta dos veces, a lo mejor no le dicen nada. Falta tres veces y a lo mejor no le dicen nada. Pero ya cuando llega la cuarta vez, seguramente el dueño de la empresa o el gerente de la empresa lo va a llamar y le va a preguntar por qué usted no va a trabajar. Bueno, allí empezó a trabajar el Señor, a hacer su parte. Porque ese año, 1985, esa temporada 1985-1986, nunca ni el dueño del equipo, ni el manager, ni ninguno del cuerpo técnico me llamó la atención de por qué yo no iba a trabajar el día sábado, concretamente el viernes en la noche, que ya es sábado. Y no me llamaron la atención porque el Señor estaba haciendo algo. Ese año, esa temporada 1985, el equipo Cardenales de Lara, ese día sábado, o ganó por muchas carreras o perdió por muchas carreras. Y mi trabajo era el de cerrar la victoria del equipo cuando estaba ganando por una, dos o tres carreras. Entonces, los sábados, los viernes por la noche, el equipo Cardenales ese año ganó por muchas o perdió por muchas. No se notó mi ausencia. Por eso no me llamaron la atención. Pero hubo algo más que hizo el Señor por mí ese año, aparejando el camino. Ese año tuve una temporada perfecta. Nadie la ha tenido jamás, por lo menos en la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. Ese año no me anotaron ni una sola carrera. Mi efectividad fue 0.00 en toda la temporada. ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor por mí?
Cuando yo decidí entregarme a él o bautizarme, ya yo había firmado un contrato y debía respetar ese contrato. Pero entonces el Señor se encargó de hacer todo eso por mí ese año. Cosa que al año siguiente, cuando yo me siento a discutir un nuevo contrato para una nueva temporada con el gerente del equipo, cuando él me preguntó cuáles eran mis aspiraciones salariales, yo le dije, mire, señor Humberto, antes de hablar de salario, usted sabe que yo soy un cristiano, pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Usted sabe que no trabajo en sábado. Así que antes de hablar de dinero, lo primero que tiene que aparecer en ese contrato es una cláusula que diga que estoy eximido de trabajar los días sábados. Cuando yo le digo eso, yo pensé que él se iba a molestar o que iba a poner algún argumento en contra. Pero para mi sorpresa, él esbozó una sonrisa y me dijo, mira Luis, si tú nos vas a hacer tan buen trabajo como el que nos hiciste el año pasado, a mí no me importa darte el sábado libre. Y si quieres también te doy el domingo. Desde ese momento, en cada uno de mis contratos, la primera cláusula me eximía de laborar los días sábados. Pero ahí no queda la cosa. Es que cuando era el cerrador del equipo, era un empleado importante, pero tenía que trabajar en sábado. Me decidí por el Señor, me bauticé, dejé de trabajar el sábado y no es que perdí el trabajo, como algunos pensaban que si no trabajaba el sábado me iban a votar. No es que no perdí el trabajo, sino que con el tiempo llegué a ser el gerente del equipo. O sea, el Señor me llevó a un nivel un poquito más superior sin tener que trabajar el sábado. Extraordinario eso que el Señor hizo por mí y que también lo puede hacer por ti. Si tú estás en la misma situación y decides hacer lo mismo, obedecer a Dios antes que a los hombres y guardar sus mandamientos, hacer su voluntad, recordando que uno de esos mandamientos, el cuarto, nos pide que reposemos ese día. Es el primer testimonio que tenía que ver con el sábado. El segundo testimonio es especialmente para aquellas personas que no se consideran capacitadas para ejercer algún ministerio dentro de la iglesia o dentro de la obra del Señor. Y como base de este testimonio, voy a leer lo que dice Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 1, versos del 5 en adelante. Jeremías, capítulo 1, versículos 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca,
Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, Jeremías le dijo al Señor como excusa para cumplir con una misión, que él era un niño y que no sabía hablar. Bueno, yo no le dije que era un niño, porque ya era un adulto, ya tenía 38 años. Yo le dije, soy un hombre, soy un adulto y no puedo hablar. Les cuento este testimonio. Después que yo me bauticé, empecé a hacer lo que hace todo cristiano cuando después que se bautiza, ir a la iglesia. Así que yo iba a la iglesia, me sentaba y escuchaba mensajes de hombres y mujeres, mensajes poderosos. Pero resulta que yo tenía un problema, porque yo fui uno de esos jugadores de béisbol famosos, atípico. ¿Por qué era un jugador de béisbol famoso atípico? Porque a los jugadores de cualquier disciplina famosos los quieren entrevistar para la radio, la prensa o la televisión. Y yo no era una excepción. A mí me buscaban para entrevistarme. Pero el problema era que desde que yo tuve uso de razón, desde que yo recuerdo, yo era gago, tartamudo, muy tartamudo. Así que cuando buscaban para entrevistarme, yo huía porque me daba pena, me daba vergüenza. No podía hablar como el resto de la gente. Así que yo iba a la iglesia y me sentaba a escuchar aquellos mensajes. Y había mensajes que me impactaban y yo decía, aquí, Señor, si alguna vez yo pudiera predicar como ese hombre, como esa mujer, pero ni modo, sé que no voy a poder, soy gago, soy tartamudo. Y yo seguía asistiendo a mi iglesia y seguía asistiendo por tiempo y por tiempo. Pero un día, en una de esas ciudades donde yo jugaba béisbol, yo conocí a un viejo pastor. Hicimos una bonita amistad. Frecuentemente visitaba su casa porque él me invitaba a almorzar los sábados. Mi esposa no estaba viviendo conmigo en esa ciudad. Así que un día, después de uno de esos almuerzos, él me hizo una pregunta. Me miró y me dijo, hermano Luis, ¿y usted por qué no predica? Y yo me sonreí y le digo, pastor, ¿no ve que no puedo predicar? ¿No ve que soy tartamudo? Me da vergüenza. Y entonces él me miró fijamente, lo recuerdo como en este momento, y me dijo, hermano Luis, Dios no llama a hombres famosos como usted para tenerlos sentado en la silla o en la banca de una iglesia. No, no. Dios llama a hombres famosos como usted con un propósito bien definido. Y para eso lo ha llamado a usted. Recuerde a Moisés, que también tenía, según la Biblia, problemas, parece que para hablar. Y en las manos del Señor se convirtió, después del Señor Jesucristo, en el más grande líder del pueblo de Dios en esta tierra. Y lo mismo quiere hacer contigo, Luis, me dijo el pastor. Dios todavía hace milagros y quiere hacer un milagro contigo. Ponte en las manos de Dios y la próxima vez que te inviten a predicar, acepta el desafío, acepta el reto, que Él obrará el milagro. Yo le escuché, le miré, pero no le creí. Y no le creí porque siempre había sido tartamudo. Pero esa noche
antes de dormirme, estuve pensando en lo que me había dicho aquel pastor. Y me dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no pruebas al Señor? A Dios no se debe probar, pero yo lo pensé esa noche. ¿Por qué no pruebas al Señor? ¿Qué tal si es verdad que quiere hacer un milagro en tu vida? Y decidí, antes de dormirme, que la próxima vez que me invitaran a predicar, iba a aceptar el desafío. Y me dormí. Y el tiempo siguió transcurriendo. Y pasaron más o menos 3 o 4 meses, cuando un lunes en la mañana tocaron la puerta de ese apartamento donde vivía en esa ciudad. 4 damas que pertenecían a la iglesia donde yo asistía en esa ciudad. 4 damas pertenecientes al ministerio de las Dorcas. Tocaron la puerta, yo les abro y la directora me dice que querían hablar conmigo y que ellas eran del ministerio de Dorcas, de esa iglesia donde yo asistí en esa ciudad. Y me dicen que están ahí porque el sábado siguiente el mensaje le tocaba a las Dorcas, porque se estaba celebrando a nivel regional o nacional el Día de las Dorcas. Y yo ahí en medio de mi tartamudez le dije que, ¿y por qué quieren hablar conmigo? Yo no tengo nada que ver con Dorcas, ese es un ministerio para las damas, para las mujeres de la iglesia. Pero entonces la directora me dice, es que como estamos celebrando la Semana de las Dorcas, el sábado el mensaje nos toca a nosotras las Dorcas. Y anoche nos reunimos y decidimos unánimemente que usted tenga el mensaje del sábado. Mi primera impresión fue decirle, no, mire, soy tartamudo, no puedo. Pero recordé aquella noche en la que decidí que la próxima vez iba a aceptar el desafío. Y le dije a aquellas hermanas, está bien, con la ayuda de Dios estaré o trataré de predicar este sábado. Yo soy un evangelista laico. El Señor me convirtió en un evangelista laico para su honra y para su gloria. Yo he predicado hasta el día de hoy cientos de sermones, cientos de mensajes. Si alguien llegara hoy y me preguntara que si me acuerdo de un mensaje que prediqué en tal iglesia, en tal campaña evangelística, es posible que le diga que no me acuerdo de ese mensaje, porque he predicado cientos de mensajes. Pero de aquel mensaje, de aquel sábado, nunca me olvidaré. Lo puedo predicar igualito en este momento. Nunca me voy a olvidar de ese mensaje. ¿Saben ustedes por qué? Porque aquella mañana de sábado, cuando yo tomé aquel púlpito para predicar, y hasta el día de hoy, el Señor hizo el milagro. El Señor quitó la tartamudez de mi vida. Y pude desde ese momento hablar normalmente como la mayoría de las personas. Pero no solamente eso, es que como ya les dije, el Señor hizo el milagro completo y me convirtió en un evangelista para su honra y para su gloria. Y por eso a mí me encanta contar estas cosas. A mí me encanta hablar de estas cosas, de estas maravillas que el Señor ha hecho en mi vida y que también puede hacer
en la vida de cada uno de ustedes. Porque yo no vengo de otro planeta. Yo soy un terrícola, al igual que cada uno de ustedes. Y así como el Señor hizo ese milagro conmigo en aquella situación, cuando tenía que trabajar en sábado, pero por amor al Señor debía dejar de hacerlo. Y el Señor hizo ese milagro para que ya no tuviera que volver a trabajar más en sábado hasta hoy. Y así como hizo ese milagro de hacer que yo pudiera hablar normalmente, que pudiera predicar de una manera tal vez que le agrada a unos cuantos y que el mensaje impacta en esas personas, también lo puede hacer en tu vida. Solo tienes que hacer lo mismo que han hecho cientos de hombres y mujeres en este mundo, en esa misma situación, y que fue lo que yo hice. Colocarme en las manos del Señor y dejar que Él se encargara de obrar en mi vida. Así que me encantó una vez más compartir estos testimonios con ustedes. Y que seguramente, porque así es el Señor, va a ayudar a alguno de ustedes que puedan estar en la misma situación o siendo probados, su fidelidad siendo probada con el sábado, o que no te sientas capaz de ejercer algún ministerio dentro de la iglesia o para la obra del Señor. El Señor es tan poderoso ayer como lo es hoy. Y Él, con ese poder, a través de su Santo Espíritu, te puede capacitar y te puede convertir en una maravilla en su obra. Dios me los bendiga grande, pero muy grandemente. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, de santa adoración, con Jesús en comunión, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de
buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Aquí un gozo de nuevo estar con ustedes ya en la despedida de este día santo. El sol que se ha colocado en nuestro país, 6:37 minutos, hora del Atlántico, nos ha dicho adiós y nosotros con él, ¿verdad? Estamos procurando la bendición de nuestro Dios. Así que les invito a estar en oración para entregar este día santo al Señor y procurar que su bendición nos cubra durante esta nueva semana que se inicia. Oremos. Dios eterno y bondadoso, Padre amante y misericordioso, a ti, Señor, damos gracia y damos honra a tu nombre por lo bueno que eres para con nosotros. Gracias infinitas por la oportunidad, mi Dios, de haber tenido un sábado más. Gracias por la vida, gracias por el bienestar, gracias por la paz que solo en Cristo, Señor, podemos conseguirla. Gracias por tu palabra escrita para nosotros. Permite, oh Dios, que podamos atesorarla y que ella pueda ser para nosotros una guía segura. Te pedimos que al inicio de esta nueva semana tu gracia esté en medio nuestro, con cada familia, mi Dios, que está conectada en este momento, con todos nuestros parientes y amigos que también reciben tu palabra, y que tu gracia, mi Dios, esté con los enfermos, con los más necesitados, y que podamos tener siempre la convicción por testimonio de tu presencia en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, concédenos la gracia del Espíritu Santo y danos una semana feliz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Una feliz y bendecida semana para todos y todas, para cada hogar, cada miembro de la iglesia alrededor del mundo, y donde quiera que usted esté conectado con nosotros, reciba un abrazo especial por este inicio de una nueva semana. Aquí estamos ya, ¿verdad? Hemos disfrutado la primera parte de su programa Puesta de Sol con esos testimonios de vida que nos ha dado, ¿verdad? Luisa Ponte, de cómo el Señor puede ser honrado a través de las actividades que nosotros podemos hacer, y cómo cada cosa de su mandato, cada mandato puede también ser enaltecido a través de la manera en que nosotros vivimos y testimoniamos de su poder y de lo maravilloso que es nuestro Dios. Y ahora ya estamos en esta sesión que cierra el programa y también cierra la guía de estudio del Éxodo. Esta semana usted concluye con la lección número 13, esta maravillosa guía de estudio que hemos saboreado, que hemos vuelto a recordar toda esa maravillosa historia del pueblo de Israel, y ya hoy llega a su final. Y cierra con un título, ¿verdad?, que compone y hace también la culminación del objetivo de nuestro Dios al sacar al pueblo de Israel y prometerle, darle la tierra prometida, pero más que todo, la manera en que los encaminó, la manera en que estuvo con ellos a través de todo este evento del Éxodo. La lección número 13, titulada El Tabernáculo. Y ahí vemos, ¿verdad?, esas imágenes que nos muestran aquel tabernáculo dado en instrucción a Moisés, un tabernáculo portátil, que la intención de Dios era que donde quiera que el pueblo se moviera, Él estuviera también con ellos, en su presencia a través del tabernáculo, a través de los sacrificios, a través de las ceremonias. Y ahí vemos pues parte de lo que contenía el tabernáculo en la tierra, que era el centro del lugar de reunión con Dios del pueblo de Israel. Esta lección tiene un verso central. Estaremos ya llegando al capítulo 40, último capítulo de esta lección, y precisamente estamos aquí en los versos de memoria, son los versos que cierran el libro de Éxodo. Estos versos que vamos a compartir al inicio, usted va a la Biblia y el libro de Éxodo cierra con ellos. Y dice así: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario.
porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y la imagen le muestra esa presencia del Señor a través de una luz, a través de una nube que se podía visualizar en el día y ese fuego, ¿verdad?, que se podía visualizar en la noche. Dios demostrándole al pueblo: estoy con ustedes todos los días, como ha sido su promesa cuando se fue de nuevo al cielo, después de estar en la tierra. Estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Objetivo principal de Dios en esta jornada del Éxodo: estar con su pueblo, atraerlos a Él, estar y compartir con ellos. Esta lección número 13 se va a dividir en tres grandes títulos, y estos capítulos del Éxodo se dedican a la descripción detallada de la construcción y dedicación del tabernáculo. Fueron momentos especiales, el pueblo participó alegremente, usted lo va a ver en los capítulos 35, 36, 38, porque ellos empezaron a buscar todo lo que tenían de tal manera que se pudieran construir el tabernáculo de acuerdo a las instrucciones de Dios. Así que Dios, como repito, daba esta idea del templo portátil, de crearlo, porque su deseo era exactamente habitar con su pueblo. Este deseo fue cumplido también en la persona de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra y se humanizó para poder estar de una manera especial con nosotros, su pueblo, sus criaturas, el hombre y la mujer, toda la humanidad que Él quiere salvar. La lección se divide en la preparación del tabernáculo, el tabernáculo en sí, su construcción, su dedicación, y otros tabernáculos que muestran a Jesús y la Nueva Jerusalén. Así que vamos a compartir algunas citas pinceladas rápido sobre esta interesante lección que cierra toda la historia del Éxodo que hemos estado llevando a cabo. Así que vamos a pasar a ver cómo fueron las instrucciones del tabernáculo, cómo Dios mostró a Moisés lo que quería hacer con el tabernáculo. Y vámonos a Éxodo 40, el verso 2 y 17. Éxodo 40, versos 2 y 17. Y ahí vamos a ir viendo cómo se fue preparando esto. Hay una fecha exacta, dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Verso 17 del mismo capítulo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo, tal como Dios lo pidió, fue erigido. Hay en el mismo capítulo los versos 13 al 15 que voy a compartir con ustedes también, y van mostrando cómo Dios fue dando las instrucciones de quiénes iban a administrar, a dirigir el tabernáculo. Y hará vestir, verso 13, a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrará para que sea mi sacerdote. ¿Acuerdan de Aarón? Yo hago una pausa aquí. ¿Recuerdan a Aarón en esta lección que terminamos este sábado? ¿Quién fue que hizo el becerro de oro? Y Aarón ahora está siendo elegido por Dios para ser su sacerdote. Y sigo leyendo verso 14. Y después harás que se acerquen sus hijos y le vestirá las túnicas. Verso 15. Y los ungirás, como ungiste a su padre, y serán mi sacerdote, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Esto demuestra que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Dios es un Dios de amor, un Dios justo, un Dios que elige para bendecir y también perdona en el camino de esa bendición cuando nos desviamos. Este es un ejemplo de cómo Dios consideró a Aarón y a sus hijos para
dirigir, manejar y ser el sacerdote de ese tabernáculo. El tabernáculo fue construido y uno se pregunta cómo sucedió esto, de dónde salió todo este oro, las telas y todo lo que se necesitó para crear el tabernáculo. Dios es un Dios de poder. Dios eligió de hecho uno para dar el talento de la fabricación, de la dirección de las medidas, de todo el control del diseño, ¿verdad? Y eligió para que fuera hecho con alguien que pudiera ser instruido por él. Y de esa manera Dios hizo también que el pueblo participara. Y el pueblo participó y trajo de todo, de todo, de todo. El oro, la plata que le había quedado, ¿de dónde lo habían sacado? Este pueblo de Israel había realmente llegado hasta el último momento de toda su travesía, cargando las cosas que habían podido sacar del pueblo egipcio. Y Dios utilizó todo esto y todo lo que se pudo conseguir para la construcción del tabernáculo. Así que allí ya Dios tenía un lugar preparado para demostrarle a su pueblo donde él podía adorar. Y Jesús habitó allí. Y de una manera especial se mostró la presencia del Señor. Pero antes de eso, Dios, el libro de Éxodo nos muestra cómo se fue manejando el tabernáculo. Y tenemos esa gráfica para que usted vea cómo el tabernáculo se procesaba, ¿verdad? La preparación. Miren, aquí venía el pueblo trayendo todo tipo de ofrenda. El que tenía oro traía oro. El que tenía mantas que no había usado traía mantas. El que tenía algún pedazo de metal traía el pedazo de metal. Las ofrendas fueron llegando a tal magnitud que hubo que parar al pueblo de que trajera más ofrenda. Por mucho que se argumente, ¿verdad? Quienes se oponen a esto de la construcción del tabernáculo fue dirigido por nuestro Dios. El libro de Éxodo, en el capítulo 35, antes precisamente de darle el mensaje a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, nos muestra cómo Dios le recordó, le anunció una observancia especial. Vayamos al capítulo 35, los versos del 1 al 3. Aquí el pueblo entra en el contexto, ¿verdad?, de la construcción, y esta fue la manera en que Dios le habló a Moisés. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Aquí hay algo que nos deja un mensaje especial. El mensaje del sábado. El mensaje del sábado ha sido y será el que Dios quiere mostrarnos para enseñarnos su poder creador. El sábado nos recuerda la creación de Dios. Y esa creación de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es un mensaje especial sobre la salvación. El sábado también nos da a entender el plan de salvación. Dios establece su reino. Dios muestra la salvación que viene de él para la humanidad y también su presencia a través del pueblo de Israel le hizo recordar que debían guardar el sábado, recordarlo. ¿Por qué? Dios le trajo esto antes de todo tiempo del final del tabernáculo, porque el pueblo se había desviado, no una vez, varias veces. Y ahora Dios necesitaba que ellos vinieran a la adoración, porque la adoración a Dios es sumamente importante. Y eso es lo que edifica el alma, lo que edifica el espíritu y nos hace estar en un contacto con Dios para ver realmente dónde está
la salvación. El sábado es la manera en que el hombre puede decirle a Dios, yo creo en tu poder salvador y creo en tu poder creador. Y puede darle, ¿verdad?, santidad. Luego de eso, ¿verdad?, podemos ver cómo luego el pueblo tenía el lugar para adorar. Tenía la construcción, la preparación, los elementos que no podemos por el tiempo darlo todo a conocer, pero lo más importante es cómo se manifestó la presencia de Dios. Vayamos al mismo capítulo 40 que vimos ahorita, ¿verdad? Y vamos a leer el verso 34 del que estamos leyendo, la parte del verso de memoria, pero vamos al 34 para que ustedes capten aquí cómo Dios se manifestaba en el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el lugar o el tabernáculo. Es la manera en que Dios se manifestó a su pueblo. Dios llenaba el tabernáculo con su presencia y esto realmente demostraba su poder, su deseo de continuar con el pueblo, la manera en que él tenía el poder, ese mismo Dios que había derrotado a los dioses egipcios, ese mismo Dios que los salvó de la esclavitud, ese mismo Dios que se reveló en el monte Sinaí, todo eso que estudiamos, ahora cerraba la historia del Éxodo, mostrándose también en un lugar donde ellos iban a estar como un punto de reunión para recordar toda esa historia. Vamos a estar viendo en el cierre de la lección, usted va a ver otro tabernáculo. ¿Cuál es el otro tabernáculo? ¿De cuál es otro tabernáculo hablará la lección? Vamos al libro de Juan, en el capítulo 1 y verso 14. Nos salimos del Éxodo, damos esta vuelta para mostrar a Jesús. Juan, capítulo 1, verso 14, y vamos a ver allí de qué otro tabernáculo nos habla, ¿verdad? La lección esta semana. Vamos a pedirle a Control, libro de Juan, capítulo 1 y verso 14. También luego estaremos viendo el libro de Apocalipsis. Juan 1:14, la encarnación de Jesús, ¿verdad? Que es un misterio de cómo Jesús se encarnó, se hizo humano y Jesús habitó en la humanidad, que de esta manera mostró ahora estar completamente con la humanidad, porque Jesús se encarnó, se hizo humano para habitar entre nosotros. Juan 1:14, que es un verso conocido, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios entregó, ¿verdad?, la manera que hizo a su Hijo Jesús bajar a la tierra y humanizarse. Y Jesús representa ese tabernáculo ya encarnado, aquel tabernáculo que estuvo representando toda la vida de Jesús a través de cada uno de los actos que se hacían allí y el mensaje que él venía a proclamar de ser el Salvador del mundo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, también nos presenta al final de la historia, ¿verdad? ¿Cómo será que el otro tabernáculo, la nueva Jerusalén, también ha de descender del cielo a la tierra? Y allí Juan declara la maravillosa forma en que Dios también terminará la historia de este mundo habitando con su pueblo. Queridos hermanos y amigos, una lección que cierra con muchísima importancia el libro de Éxodo y revelando cada una de las partes del tabernáculo, que es un estudio particular y amplio, pero que usted aquí va a ver la manera en que Dios se manifestó a su pueblo. Vamos a compartir la cita profética que tenemos hoy para que usted pueda quedarse con una idea central de
Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, sobre esta maravillosa experiencia del tabernáculo terrenal. Dice allí, no hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro, y más allá del segundo velo, el arca sagrada, con sus querubines místicos y sobre ella la santa Shekinah, o la manifestación visible de la presencia de Jehová. Pero todo esto era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo. Usted sabe que esto era el reflejo del tabernáculo del cielo, del santuario celestial. De ese templo de Dios, ¿verdad? Que es el gran centro de la obra que se hace en favor de la redención del hombre, donde habita Dios ahora, donde está Jesús como sumo sacerdote y de donde esa cierre final de esta historia del mundo se culminará cuando se pueda descender la nueva Jerusalén y vamos a tener nuevas todas las cosas. Así que, queridos hermanos y amigos, cerramos el libro de Éxodo. Vienen otros estudios maravillosos y esperamos que usted esté siempre ahí conectado para participar del estudio de la palabra de Dios. Siga estudiando cada una de sus lecciones y cada parte de ella esta semana y disfrutará un cierre maravilloso al final de esta semana en el sábado siguiente. Dios pueda bendecirle. También despedimos nuestro programa Puesta de Sol de esta tarde, deseándole, verdad, que la semana esté llena de paz, de bienestar, que sus planes, su familia, su vida pueda ser guiada por Dios. Hay una manera especial de saber cuando Dios está guiando nuestras vidas. Y es que cuando Dios pone algo, es perecedero. Si hay algo que se desvanece en tu vida, en algún momento lo ve que está y luego no está, procura pedirle a Dios que te muestre cuál es realmente su decisión o sus planes contigo. Porque lo que Dios dispone no es perecedero, es eterno. Dios pueda bendecirte. Una feliz semana para ti y los tuyos. Hasta aquí tu programa A Puesta de Sol.